Imaginemos esta situación por un segundo. Alguien se acerca a la ventanilla de un banco para pedir, no sé, un crédito hipotecario. Claro, un trámite súper común. Exacto, de lo más normal. Y el oficial de cuentas le entrega a esta persona una montaña de formularios para firmar. O sea, exigen garantías, recibos de sueldo, hay que justificar básicamente cada centavo de la operación. Sí, es la lógica básica de cualquier sistema financiero, digamos. Tal cual. Pero, y acá surge una paradoja fascinante al revisar las fuentes de nuestra inmersión profunda de hoy. ¿Qué pasa cuando es el Estado el que toma un préstamo? Y no por el valor de una casa, sino por decenas de miles de millones de dólares. Ahí la cosa cambia bastante. Totalmente. Solicitar los documentos técnicos que justifican esa decisión se transforma en una carrera de obstáculos. O sea, no es una simple negativa en la ventanilla. Es un laberinto burocrático tan, pero tan intrincado que parece diseñado deliberadamente para que quien pregunta termine dándose por vencido. A ver, es una analogía muy precisa para entender el núcleo de los documentos que estamos analizando hoy. Porque si revisamos el material de audio y los expedientes judiciales que componen nuestras fuentes, emerge un patrón. Un patrón que conecta distintas épocas. Ajá, como un hilo conductor, digamos. Exactamente. El material documenta cómo esa falta de transparencia y la evasión de auditorías independientes en la deuda soberana durante la dictadura militar, o sea, entre 1976 y 1983, encontraron una especie de eco procedimental mucho después. ¿Te refieres al histórico préstamo del Fondo Monetario Internacional? Sí, al que se otorgó en 2018. Las fuentes trazan ese puente inquietante. Pero bueno, nuestro análisis de hoy, en este martes 17 de marzo de 2026, no es solo un mero ejercicio de memoria histórica. Claro, no nos quedamos en el pasado. Exacto. La misión hoy es usar ese contexto para desentrañar un conflicto mucho más reciente. Nos vamos a enfocar específicamente en la batalla legal del año 2025 frente al Poder Ejecutivo. El famoso Decreto de Necesidad y Urgencia, el DNU 179. Ese mismo, el DNU 179/2025. Un instrumento que, habilitó un nuevo crédito con el FMI por $20,000 millones. Ya te quiero hacer una pausa para dejar muy en claro los parámetros de este análisis, para quienes nos escuchan. O sea, no vamos a evaluar si tomar esa deuda en 2025 fue un acierto macroeconómico o un error fatal. Claro, no nos metemos en eso. No, porque esa es una discusión puramente de política económica. Lo que nuestras fuentes exponen es un choque frontal, un choque entre los mecanismos democráticos de transparencia ciudadana y esta ingeniería legal que usa el aparato estatal para mantener sus expedientes en la sombra. Tal cual. Vamos a examinar cómo organizaciones de la sociedad civil estructuraron una demanda que terminó acorralando al Estado con sus propias contradicciones normativas. Es que es fascinante, pero bueno, antes de llegar a los tribunales en 2025 tenemos que entender ese precedente metodológico del 2018 que mencionan los audios de nuestras fuentes. ¿Qué fue exactamente lo que pasó con los controles técnicos en aquel crédito de, 57,100 millones de dólares? Bueno, el detalle operativo de 2018 es fundamental para entender cómo evolucionaron estas tácticas. A ver, la ley establece que antes de asumir un compromiso financiero de semejante magnitud, el Banco Central tiene que emitir un dictamen técnico previo. Un dictamen independiente, claro. Exacto, independiente. Es un mecanismo de control básico. Pero las fuentes revelan que, para esquivar este requisito, se implementó lo que ellos denominaron una evaluación conjunta. Evaluación conjunta. Suena lindo, pero ¿qué significa en la práctica? En la práctica significó que el Ministerio de Hacienda, que era el área que tomaba la deuda, el Banco Central, que era el que debía auditarla, y el propio prestamista internacional, o sea, el FMI, redactaron juntos un documento unificado. ¡Wow! O sea que se diluyó por completo la figura del auditor externo independiente. Totalmente. Hicieron todo en conjunto. A ver, para ponerlo en términos simples y un poco más cínicos para nuestra audiencia, esto es como si el zorro, las gallinas y el dueño de la granja escribieran juntos un reporte diciendo que el gallinero es súper seguro. Es una excelente forma de verlo. Sí,
Exacto. Es increíble. Y entonces la pregunta lógica es, al llegar al DNU de 2025 por estos nuevos $20,000 millones, ¿estamos viendo la misma película? ¿Se repite el mismo manual de evasión? Bueno, el manual se sofistica, digamos. En 2025, el contexto cambia un poco porque la deuda se toma a través de este DNU, un decreto de necesidad y urgencia. Y esto es un punto crítico desde la perspectiva del derecho administrativo. Claro, porque un DNU esquiva el Congreso. Exactamente. Permite al Poder Ejecutivo legislar esquivando el debate parlamentario ordinario. Entonces, al no haber discusión pública en las cámaras legislativas, el expediente administrativo previo, o sea, los informes técnicos, los correos, las evaluaciones de impacto, todo eso se convierte en el único rastro documental. El único papel que explica por qué el Estado decidió comprometer semejante cifra. Tal cual. Y es en este escenario tan particular donde intervienen estas dos organizaciones que mencionan las fuentes. La Coordinadora de Abogadas de Interés Público, conocida como CAIP, y el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Y lo interesante de la estrategia que documentaron CAIP y el CELS es que su planteo procesal es sumamente directo, o sea, no inician una demanda para frenar el crédito, tampoco para debatir si las tasas de interés estaban bien o mal. No, para nada. Es mucho más sencillo que eso. Claro, simplemente presentan un requerimiento diciendo, y cito casi textual de las fuentes, queremos acceder al expediente electrónico completo que dio origen al DNU 179. O sea, querían leer la letra chica antes de la firma. Y para materializar esa solicitud, las organizaciones recurren a una herramienta clave, que es la Ley 27.275. La Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Exacto. Y fíjate que las fechas en el expediente son súper reveladoras sobre cómo funciona la maquinaria estatal acá. El 10 de marzo de 2025, estas demandantes ingresan el pedido formal a través de la plataforma de trámites a distancia y le asignan carácter de urgente. Que no es un detalle menor. No, no lo es, porque esta ley es una herramienta democrática muy poderosa. Se rige por lo que se llama el principio de máxima divulgación. O sea que asume que la información es pública por defecto. Exactamente. Toda la información en poder del Estado es pública por defecto. Y, esto es lo más importante, quien la solicita no necesita explicar para qué diablos la va a usar. Es tu derecho como ciudadano y punto. Un trámite que, en teoría, debería resolverse enviando un archivo digital, un PDF y listo. En teoría sí. Pero acá es donde la cronología documentada empieza a mostrar el inicio de esta barrera de contención estatal. Pasa exactamente un mes. Llegamos al 10 de abril de 2025. Ajá. Y el Ministerio de Economía emite una respuesta donde, reconocen la validez del pedido bajo esta ley de transparencia, pero deciden aplicar el artículo 11 de esa misma norma para solicitar una prórroga excepcional de 15 días hábiles. Claro, y el argumento oficial es que la información que piden requiere un análisis complejo por parte de las áreas técnicas. Siempre es complejo, ¿no? Siempre. Pero, hasta ese momento, el Estado actúa dentro de los márgenes de la legalidad. O sea, están usando las herramientas dilatorias que la propia ley les permite usar. Te gana un poco de tiempo, pero dentro de las reglas. Exacto. Pero el quiebre institucional, lo que rompe todo, ocurre justo antes de que expire esa prórroga, el 25 de abril. Ese día, el Ministerio notifica a CACEIP y al CELS con una directiva totalmente inesperada. Acá es donde la cosa se pone surrealista. Sí, porque en lugar de adjuntarles el expediente digital prometido, les informan que, para acceder a esos documentos, ahora deben someterse a un procedimiento llamado vista de expedientes. Y para eso las remitan a un enlace web. Un link. Les mandan un link. Les mandan un link que contiene un reglamento de procedimientos administrativos, dictado en el año 1972. A ver. Detengámonos un segundo a desempacar esta mecánica porque resulta verdaderamente desconcertante. O sea, el Estado te reconoce inicialmente una ley de transparencia sancionada en pleno periodo democrático, ¿verdad? Sí, la usa a su favor. Claro, la usa para pedir tiempo fuera argumentando que es un tema complejo. Pero cuando se reanuda el partido, por así decirlo, te dice que ahora están jugando a otro deporte. Y con reglas de hace más de 50 años. Sí, de la época de un gobierno de facto. Exacto. ¿Cómo se sostiene esto legalmente?
Es que la diferencia entre ambas normativas no es meramente cronológica, ¿eh? Es estructural. Mientras la ley de acceso a la información actual es universal y no te exige justificar el motivo, este decreto del 72 pertenece a un paradigma jurídico completamente opuesto. Claro, te pide requisitos distintos. Exactamente. Para obtener una vista de expediente bajo esa normativa antigua, la persona tiene que demostrar que es una parte interesada o que tiene un derecho subjetivo afectado directamente por ese documento. O sea, transforma un derecho universal y democrático en un privilegio restringido. Tal cual. Y en términos legales, CIP y el CELS argumentaron que esto constituye una regresión inconstitucional enorme en materia de derechos humanos. Una violación flagrante al principio de máxima divulgación del que hablábamos antes. Es reemplazar la transparencia por una norma antigua solo para agotar a quien pregunta. Pero permítame jugar al abogado del diablo por un momento, solo para explorar el otro lado de este argumento según las fuentes. A ver, adelante. Estamos hablando de negociaciones de deuda soberana por $20,000 millones. Si nos ponemos en el lugar del Ministerio de Economía, no existe un argumento lógico para sostener que, no sé, publicar borradores, informes de riesgo o discusiones preliminares en tiempo real podría desencadenar una corrida bancaria. Claro, alterar el valor de los bonos. Exacto. O generar pánico en los mercados. ¿Acaso el Estado no tiene un interés legítimo o incluso una obligación de mantener cierta confidencialidad en temas macroeconómicos pero tan sensibles? Bueno, esa es una objeción fundamental en la teoría del derecho administrativo. Y de hecho, las leyes de transparencia contemplan excepciones justamente para proteger el secreto financiero o la seguridad nacional. No es que todo es público siempre. Claro, hay límites lógicos. Sí, pero hay dos problemas insalvables con aplicar esa defensa a este caso específico. Primero, el DNU ya había sido firmado y publicado. O sea, no se trataba de una negociación en curso, sino de una decisión estatal ya consumada. Ah, claro. La transparencia ex post, o sea, posterior al hecho, no altera los mercados de la misma forma que si se filtra antes. Exactamente. Y el segundo problema, que es el más grave y lo vemos al analizar el expediente judicial, es que el propio Estado dinamitó esa línea de defensa con sus acciones posteriores. Incurrieron en unas contradicciones materiales muy severas. Y eso nos lleva directamente al escenario judicial, que es el núcleo de este conflicto. Porque ante la imposición de usar este reglamento arcaico de 1972, CAIP y el CELS dicen, no, un momento, no vamos a retroceder. Claro, no se quedaron de brazos cruzados. Para nada. Presentan una acción de amparo ante la justicia federal, específicamente en el juzgado de Dolores, y denuncian una denegatoria tácita de acceso a la información pública. O sea, un amparo es, por definición, un recurso de urgencia para frenar violaciones constitucionales. Y es justamente ahí donde el Poder Ejecutivo tiene que presentar su informe del artículo 8, que, para quienes no están en el tema legal, es básicamente su defensa formal y por escrito ante el juez. Y al analizar los argumentos de ese informe del artículo 8, despliegan lo que las fuentes clasifican como una verdadera opacidad kafkiana. Es la definición perfecta. Es una estructura de defensa basada en el absurdo formal, porque el Estado argumenta enfáticamente en ese escrito que jamás denegó la información. O sea, dicen que nunca dijeron que no. Claro. Su razonamiento es que al proporcionarles el link web con las instrucciones de ese reglamento del 72, estaban facilitando el acceso, no impidiéndolo. Facilitando el acceso, obligándote a hacer un trámite imposible. Y es en este documento donde aparece el giro argumental que anula por completo la teoría del secreto financiero que debatíamos recién. Ah, sí, la gran revelación. Es que, en su propia defensa, el Estado revela que el expediente efectivamente tenía una clasificación de reserva. O sea, que era secreto. Pero afirman que, escuchemos bien, en un acto de buena voluntad y disposición, levantaron esa reserva procesal el 21 de abril de 2025, mediante una resolución interna. Y esa revelación es el punto ciego de toda la estrategia estatal. Las demandantes lo exponen con una precisión quirúrgica en su contestación. Porque, a ver, la línea de tiempo no resiste el menor análisis lógico. Ninguno. Si el Estado levantó la reserva de confidencialidad el 21 de abril, declarando que el documento ya era absolutamente público y de libre acceso,
¿Cuál fue el motivo legal para que 4 días después, el 25 de abril, le enviaran a las demandantes un enlace a un trámite súper restrictivo de 1972? Exacto. ¿Por qué no simplemente adjuntaron el archivo digital que ya estaba liberado? Es inexplicable. Es una disonancia cognitiva plasmada en papel con membrete oficial. O sea, el Estado sostiene a lo largo de decenas de páginas en el juzgado que tiene plena disposición, que obró de buena fe, que el expediente está completamente disponible para la consulta. Ajá, repiten eso como un mantra. Pero en la práctica, o sea, en la realidad material, invierten recursos públicos, llevan 6 meses gastando horas y horas de trabajo de abogados del Estado para redactar justificaciones extensas, explicando por qué sí quieren entregar un documento que deciden no adjuntar. Es un capricho procedimental, básicamente. Porque si el documento dejó de ser secreto el 21 de abril, el problema ya no es legal. Totalmente. Y a toda esta contradicción, el Estado le suma una acusación de carácter político. En el mismo informe judicial, acusan a las organizaciones de actuar con, cito, un ánimo ajeno al de un pedido sincero. Sí, argumentan que la verdadera intención detrás del amparo es desestabilizar o controvertir la gestión de gobierno. Es el clásico recurso de atacar al mensajero cuando el mensaje te resulta incómodo. Buscan patologizar el ejercicio ciudadano de la transparencia. Básicamente te dicen que exigir que se cumpla la ley por un crédito de 20,000 millones oculta intenciones oscuras. Sí, pero afortunadamente, el sistema de frenos y contrapesos tuvo una respuesta institucional. El 29 de agosto de 2025, el titular del Juzgado Federal de Dolores, el juez Lara Correa, emite su sentencia. ¿Y qué dice el fallo? Al leer el fallo, se observa un desmontaje meticuloso de toda esta argumentación estatal. La sentencia hace lugar al amparo, le da la razón a CAIP y al CELS, y le otorga al Ministerio de Economía un plazo perentorio de 5 días hábiles para entregar el expediente íntegro. 5 días. Un golpe sobre la mesa. Totalmente. Es una pieza clave en este material porque rechaza de plano la viabilidad legal de esta opacidad kafkiana. El juez dictamina que la información producida por el Estado pertenece al pueblo de la nación, no a los funcionarios que están ahí temporalmente. Y sobre todo, les pone un límite a la creatividad burocrática, ¿no? Exacto. Dictamina que es ilegítimo obligar a la ciudadanía a transitar por un reglamento obsoleto del 72, cuando existe una ley específica, reciente y democrática diseñada exactamente para esto. El fallo destroza el argumento estatal. Subraya que los discursos oficiales de transparencia no valen nada si en la práctica levantas murallas puramente formales. Y a ver, tras un revés judicial tan contundente, uno supondría que el conflicto termina ahí, ¿no? Se entrega el documento y listo. Bueno, uno pensaría eso, pero no. El Estado decide apelar la sentencia. Increíble, lejos de acatar, apelan. Sí, y los argumentos en esa apelación de septiembre de 2025 introducen una nueva capa de gimnasia procesal. Califican la sentencia de primera instancia como arbitraria y basada en meras afirmaciones dogmáticas. Siguen insistiendo con que tenían razón. Insisten en que su deber legal concluyó en el instante en que le informaron a las organizaciones cuál era el laberinto de 1972 que debían recorrer. Como diciendo, yo te di el mapa del laberinto, mi trabajo terminó. Pero el argumento más insólito de esa apelación, y que está muy bien documentado en las fuentes, es la queja oficial de que las demandantes interrumpieron el contacto abruptamente al recurrir a los tribunales. Sí, es fascinante cómo formulan esa queja. Es que plantean la interposición de una demanda judicial como si fuera, no sé, un acto de descortesía en medio de una charla de café. Ignoran por completo que ir a la justicia es la respuesta lógica después de meses de evasivas. Te gostean administrativamente y se ofenden si vas a un juez. Es que esta apelación sistemática nos obliga a contextualizar este caso dentro de una estrategia de Estado a largo plazo. Y acá es donde las fuentes históricas nos traen el recuerdo del caso Codiani de 2018. Ah, claro, el que mencionábamos al principio sobre el FMI. Exacto. En aquella oportunidad, distintas organizaciones también litigaron por la información técnica de aquel acuerdo y lograron obtener una sentencia firme y favorable recién en 2022. 4 años después.
Sí, pero los documentos muestran que, en pleno 2025, esas mismas organizaciones todavía tenían que impulsar trámites judiciales para obligar al Estado a ejecutar efectivamente esa sentencia firme de 2022. Es que la verdadera estrategia del Estado queda al descubierto. O sea, la maquinaria administrativa funciona exactamente como fue diseñada para funcionar ante estos escenarios de rendición de cuentas. Tal cual. No necesitan decir no, que tiene un costo político alto. Claro, no dicen un no directo. Aplican lo que podríamos definir como una opacidad por agotamiento táctico. Te reconocen el derecho en la teoría, te aprueban prórrogas, invocan reglamentos arcaicos, te apelan las sentencias y elevan los expedientes. Si instrumentan los plazos procesales para vaciar el pedido de toda su utilidad temporal. O sea, no dicen no, dicen apelo. Exacto. Y creo que esa es la síntesis conceptual de este análisis, ya sea bajo las sombras de un régimen en 1976, en 2018 o ahora en 2025 con el DNU 179, la maquinaria del endeudamiento soberano parece necesitar indefectiblemente de la maquinaria de la opacidad. Sí, es una constante. A pesar del esfuerzo enorme de organizaciones como CAIP y el CELS, la transparencia democrática termina chocando contra esta pared burocrática diseñada específicamente para ganar tiempo. Queda en evidencia que las reglas del juego están en terrenos muy dispares. Y para cerrar nuestra revisión de fuentes hoy, creo que vale la pena dejarle a quienes nos escuchan una reflexión profunda a partir de todo esto. A ver. Vivimos en una era donde la arquitectura financiera mundial opera con algoritmos de alta frecuencia, ¿no? Los modelos de inteligencia artificial y los análisis de riesgo pueden estructurar y aprobar un flujo de $20,000 millones en fracciones de segundo. La velocidad de la plata es hipertecnológica. Exactamente, pero cuando la ciudadanía exige auditar esos mismos procesos financieros, el Estado repentinamente frena los relojes y exige que la transparencia opere con la velocidad mecánica de un reglamento impreso en papel en 1972. Es una locura cuando lo pones en esos términos. Entonces cabe preguntarse, si el Estado tiene recursos infinitos financiados por los contribuyentes para apelar indefinidamente, ¿es la burocracia estatal realmente lenta e ineficiente? ¿O es que esa lentitud analógica se convirtió en el arma más sofisticada contra la velocidad de la auditoría democrática? Y en definitiva, ¿tenemos realmente un derecho al acceso a la información? ¿O solo tenemos el derecho a pasar décadas litigando contra nuestros propios representantes? Es una pregunta espectacular para dejar resonando. Una paradoja que nos impacta en el ritmo mismo de la modernidad. Agradecemos profundamente a nuestra audiencia por acompañarnos en este análisis a fondo a través de las evidencias del caso. Nos escuchamos en la próxima Inmersión.